La deuda externa de Etiopía ha experimentado una asombrosa reducción de casi el 80% desde el año 2018. ¿Cómo es posible una disminución tan drástica? La noticia ha sumido en una profunda conmoción al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a las capitales occidentales. Y es que una nación africana, Etiopía, ha logrado lo que los prestamistas globales consideraban imposible. En tan solo 6 años, ha recortado su deuda externa en casi un 80%, pasando de 23.000 millones de dólares a solo 4,5 mil millones de dólares. Todo esto mientras se negaba a contraer nuevos préstamos para saldar los antiguos. En Washington y Londres se celebran reuniones de emergencia a puertas cerradas. Economistas analizan con incredulidad las cifras de Etiopía, formulando la misma pregunta. ¿Cómo lo logró Etiopía? Y, lo que es más importante, ¿podría esto marcar el colapso del modelo de control de deuda occidental sobre África? Durante décadas, el progreso del continente africano estuvo encadenado a lo que los economistas denominaron, con eufemismo, ajuste estructural. Un sistema donde los países se endeudaban indefinidamente con instituciones occidentales, pagando intereses con más deuda y sin escapar jamás del ciclo. Pero Etiopía acaba de romperlo. Bienvenida a Miradas al Mundo, donde desentrañamos los enigmas económicos y geopolíticos que moldean nuestro planeta. Hoy, nos adentramos en una historia que desafía las convenciones. El mensaje del primer ministro Abiy Ahmed a su parlamento fue contundente. Nuestra economía está creciendo sin préstamos extranjeros. Hemos construido un sistema que se basa en la propia capacidad de Etiopía. La pregunta clave no es solo cómo lo logró Etiopía, sino qué significa esto para la independencia económica de África. En este video, descubriremos los intrincados detalles de esta hazaña y exploraremos las profundas implicaciones que podría tener para el futuro del continente. Cuando Etiopía anunció que había reducido su deuda externa de 23.000 millones a 4,5 mil millones de dólares en solo 6 años, pocos lo creyeron. Los observadores internacionales inicialmente sospecharon de una contabilidad creativa, pero las cifras se mantuvieron firmes. Lo que ocurrió dentro del país entre 2019 y 2025 no fue una maniobra fiscal aislada. Fue el desmantelamiento deliberado de un modelo de dependencia que había definido la economía africana durante medio siglo. Durante décadas, Etiopía fue uno de los países que pedían préstamos para construir carreteras, presas y parques industriales, los cuales se pagaban mediante la austeridad, para luego volver a endeudarse y cubrir los intereses. Para 2018, las obligaciones de deuda absorbían gran parte del presupuesto nacional, limitando la inversión en salud, salarios y mantenimiento de infraestructuras. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial describieron esta situación como una gestión sostenible. Sin embargo, los etíopes la veían como un estancamiento disfrazado de progreso. Fue en este contexto que el primer ministro Abiy Ahmed lanzó el programa de reforma económica Desde Casa en 2019. El objetivo de la reforma era directo pero radical: reemplazar el desarrollo impulsado por préstamos extranjeros con un crecimiento basado en la capacidad interna. El gobierno se propuso reducir la dependencia de la deuda externa, expandir la recaudación de impuestos y los ingresos locales, y fomentar la producción dentro de Etiopía, en lugar de depender de importaciones financiadas con fondos extranjeros. Fue un rechazo a la suposición de que las economías africanas necesitaban una supervisión externa constante para funcionar. La mayoría de los economistas occidentales lo descartaron como retórica política, pero la administración lo llevó a cabo con precisión metódica. La primera fase de la reforma abordó directamente la crisis de la deuda. En lugar de solicitar nuevos préstamos para pagar los antiguos, Etiopía comenzó a renegociar los calendarios de pago con sus acreedores. El gobierno obtuvo reprogramaciones y condonaciones parciales, extendiendo los vencimientos mientras se negaba a contraer nuevos préstamos con altas tasas de interés. Los proyectos financiados principalmente con crédito externo fueron pausados o cancelados si no respondían a necesidades domésticas inmediatas. Esta decisión liberó recursos para prioridades urgentes,
como la estabilización monetaria, el control de la inflación y los subsidios agrícolas. La disciplina fiscal no se manifestó a través de recortes de gastos, sino mediante la reorientación del presupuesto. En lugar de reducir los salarios públicos o los programas sociales, la prescripción estándar del FMI, Etiopía desvió fondos hacia áreas productivas y esenciales. Asignó 440.000 millones de birr, equivalentes a aproximadamente 7,6 mil millones de dólares, para estabilizar los precios del combustible, fertilizantes y bienes básicos, así como para expandir la alimentación escolar y los salarios del sector público. El resultado fue medible. La inflación, que había rozado el 30%, cayó al 11,7%, el nivel más bajo en años. La volatilidad de la moneda disminuyó, el suministro de alimentos mejoró y la demanda interna comenzó a recuperarse. Al centrarse en mantener el poder adquisitivo en lugar de imponer la austeridad, el gobierno construyó estabilidad social durante una transición que de otro modo habría sido difícil. Una vez lograda la estabilidad macroeconómica, la atención se centró en el crecimiento. La administración se dio cuenta de que simplemente reducir la deuda no sería suficiente. La economía tenía que generar sus propios ingresos para mantenerse autosuficiente. Se introdujeron nuevos incentivos para expandir la manufactura, la agricultura y la energía renovable, sectores capaces de producir exportaciones tangibles. Los parques industriales, anteriormente financiados con préstamos externos, fueron reestructurados para atraer inversores privados nacionales y regionales. El gobierno también simplificó la fiscalidad, buscando la eficiencia en lugar de tasas más altas. En pocos años, los ingresos anuales aumentaron de 2,9 mil millones a 17,3 mil millones de dólares, un incremento quíntuple impulsado en gran medida por la recaudación interna. Este cambio fiscal tuvo dos consecuencias importantes. Primero, redujo la dependencia de Etiopía de los programas de desarrollo financiados por donantes. Segundo, creó una base de ingresos predecible para futuros presupuestos. Para cuando la deuda había caído a 4,5 mil millones de dólares, el PIB de Etiopía volvía a crecer a doble dígito, esta vez sin que los préstamos extranjeros impulsaran las cifras. El éxito de la política residió en su equilibrio. Mientras que los modelos occidentales a menudo tratan la austeridad y el crecimiento como opuestos, Etiopía combinó la moderación en el endeudamiento con una expansión dirigida de la producción. Se convirtió en uno de los pocos países africanos capaces de desacelerar la inflación y aumentar el PIB simultáneamente. Por eso, el enfoque de Etiopía inquietó de inmediato a las instituciones que antes la guiaban. Dentro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los analistas reconocieron en privado que el éxito de Addis Abeba representaba un desafío a décadas de ortodoxia política. Sus programas se habían basado durante mucho tiempo en la suposición de que la sostenibilidad de la deuda requería un compromiso continuo con los prestamistas globales. Etiopía demostró que la independencia estratégica podía lograr resultados similares o incluso mejores. La reacción en los círculos políticos occidentales fue cautelosa. Oficialmente, los portavoces elogiaron los esfuerzos de reforma de Etiopía, pero internamente, los responsables políticos se preocuparon por un precedente que podría extenderse. Si una gran economía africana podía reducir su deuda y crecer sin la supervisión del FMI, la influencia financiera que moldeó las relaciones postcoloniales se debilitaría. Economistas de toda África comenzaron a describir la trayectoria del país como el modelo Addis. Este modelo enfatizó tres elementos: la generación de ingresos internos, una gestión fiscal eficiente y el comercio regional por encima del crédito internacional. Reenmarcó la reducción de la deuda como una herramienta para la soberanía, no simplemente para la estabilidad. Centros de pensamiento en Kenia, Ghana y Nigeria debatían abiertamente marcos similares. La preocupación en las capitales occidentales no era solo Etiopía, sino la posibilidad de que todo un continente pudiera empezar a cuestionar la lógica del desarrollo basado en la deuda. Ahora, de vuelta a casa en Etiopía,
El éxito a nivel nacional no eliminó de inmediato las dificultades de los hogares. La comida y el alquiler seguían siendo caros para muchos, y los salarios no se habían puesto al día completamente con el costo de vida. Aún así, la estructura de la economía estaba cambiando de maneras que prometían un alivio a largo plazo. La inversión del gobierno en agricultura comenzó a aumentar la producción y a reducir la dependencia de las importaciones. Las fábricas en los parques industriales expandieron el empleo y surgieron nuevos contratos de exportación en textiles, café y maquinaria. Por primera vez en años, el déficit comercial de Etiopía comenzó a reducirse, no mediante la devaluación de la moneda, sino a través de una mayor productividad. Estas mejoras generaron beneficios graduales pero visibles. Las comunidades rurales experimentaron un mejor acceso a los mercados. Las ciudades vieron modestas reducciones en los costos de combustible y transporte. La sensación de inestabilidad que antes acompañaba cada negociación del FM y se desvaneció. A medida que los ciudadanos se daban cuenta de que su país podía financiar sus obligaciones de forma independiente. Más allá de lo económico, la reforma desencadenó un cambio psicológico más profundo. El discurso público pasó de la dependencia a la responsabilidad. La frase ayuda exterior perdió su antiguo prestigio. Fue reemplazada por el discurso de la autosuficiencia y la capacidad nacional. Los etíopes comenzaron a medir el progreso no por los anuncios de los donantes, sino por los logros internos. Carreteras construidas con fondos locales, salarios pagados sin desembolsos externos e inflación gestionada por decisiones políticas internas. Por lo tanto, la transformación de Etiopía se convirtió rápidamente en un punto de referencia continental. Los ministros de finanzas africanos siguieron de cerca sus anuncios presupuestarios, observando cómo el Estado equilibraba la inversión con la moderación. Durante años, cuando países como Ghana o Zambia enfrentaban estrés fiscal, los préstamos de emergencia del FM y se consideraban la única solución. Etiopía había ofrecido una alternativa viable, una que dependía de instrumentos internos en lugar de crédito condicional. La importancia ideológica de este modelo superó sus cifras financieras. Demostró que África podía buscar el crecimiento sin la supervisión permanente de instituciones externas. Los analistas etiquetaron el cambio como economía post-ayuda. No rechaza la cooperación con socios globales, pero insiste en que la asociación debe reemplazar la dependencia. Para las naciones vecinas, la lección fue clara. La libertad económica comienza con el control sobre la financiación. La reducción de la deuda de Etiopía no fue, por tanto, solo un evento fiscal, sino una declaración de intenciones. Los países africanos pueden determinar sus propias prioridades sin temor a la suspensión de préstamos o a las directrices externas. El primer ministro Abiy resumió el principio cuando dijo al Parlamento: «Nuestra economía está de nuevo en pie». Detrás de esa declaración había una arquitectura política diseñada para asegurar que el país nunca más dependería de una estabilidad prestada. Y eso es precisamente lo que inquietó al sistema financiero global. Fuera de África, el ejemplo de Etiopía obliga a una reevaluación de las finanzas internacionales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han construido décadas de influencia a través de préstamos condicionales, ofreciendo capital a cambio de reformas estructurales que a menudo benefician a las naciones acreedoras. Si más países en desarrollo adoptan el modelo de Etiopía, esa influencia disminuye. Los flujos de inversión global ya están cambiando. Las naciones africanas están girando hacia la cooperación sur-sur, buscando comercio con China, India y las economías del Golfo, que enfatizan el comercio y la infraestructura en lugar de los préstamos y las condiciones. La experiencia de Etiopía fortalece este cambio, demostrando que la financiación sostenible puede surgir de la colaboración regional y los bonos internos. Esta evolución amenaza con marginar a los prestamistas occidentales que durante mucho tiempo han definido lo que se considera una política sólida. Si el continente sigue financiando sus proyectos internamente, la influencia de la deuda se desvanecerá.
Las políticas de Etiopía insinúan un futuro en el que los bancos de desarrollo compitan no por prestar dinero, sino por ofrecer asociaciones justas. Una transformación que podría redefinir la economía global en una década. La transformación de Etiopía en 6 años, de un prestatario fuertemente endeudado a una economía autosuficiente, marca un momento decisivo para África. Demuestra que la disciplina, la negociación y la inversión interna pueden lograr lo que décadas de ayuda no pudieron. El cambio no es meramente técnico, sino histórico, un paso de la dependencia a la determinación. Las implicaciones van mucho más allá de Addis Abeba. Si otras naciones africanas adoptan este enfoque, el orden financiero global cambiará. El FMI y el Banco Mundial tendrán que redefinir su propósito en un mundo donde sus antiguos clientes ya no necesitan préstamos para sobrevivir. Es cierto que el logro de Etiopía no es el final de su viaje, pero ha abierto un nuevo camino para el continente. La decisión del país de sostenerse con su propio balance ha demostrado que el desarrollo sin deuda no es un sueño, es una decisión, y en esa decisión reside el comienzo de la autodeterminación económica de África. ¿Qué opinas? ¿Permitirá Occidente que Etiopía se libere de sus deudas y, por ende, de las cadenas coloniales? ¿O se buscará una nueva excusa para interferir en el país y asegurar que siga los dictados de las potencias coloniales? Comparte tus reflexiones en la sección de comentarios sobre si todos los países africanos pueden seguir el modelo que Etiopía ha trazado para salir de la trampa de la deuda. Si te ha gustado este análisis y quieres explorar más historias que desafían el statu quo, no olvides suscribirte a Miradas al Mundo y activar la campana de notificaciones. Nos dedicamos a desvelar las narrativas ocultas y a ofrecer una perspectiva diferente sobre los eventos globales. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.